Buenas tardes. Antes que nada, ¿se escucha bien? Sí. Quiero agradecer a Amparo y a Martín, bueno, primero por tener la idea de publicar este libro precioso, esta compilación, y bueno, en segundo lugar por tener la loca idea de invitarme a mí a participar de la presentación. Quiero explicar un poquito qué hago acá yo, porque en realidad no soy especialista en Torre García ni en Juan Flo. Pero bueno, yo fui alumna de Juan Flo en el año 89, tenía unos 22 años en aquel momento. Y bueno, eso fue para mí un privilegio, eso instauró, digamos, un vínculo intelectual que a la larga se vuelve afectivo, ¿verdad? Y que dura toda la vida, ¿no? Entonces, bueno, estoy muy contenta, muy feliz de estar acá, un poco nerviosa. ¿Qué diría Flo si me viera presentar? Pero bueno, voy a contar un poco porque me parece que ustedes ya lo conocen a Flo, pero me gusta repasar algunos rasgos de lo que, bueno, ¿no? De su personalidad y sobre todo de su actitud intelectual, que creo que tiene que ver mucho con lo que está escrito acá. Bueno, esas clases eran, digamos, un llamado contagiaba, digamos, el nervio, la inquietud, el impulso, ¿verdad? Esa cosa desasosegada de estar siempre pensando y repensando y buscando y rebuscando, ¿no? Una cosa un poco obsesiva, pero que a los alumnos realmente nos generaba como una especie de brío interior, al punto de que, bueno, yo misma muchas veces salía de clase corriendo a comprar, por ejemplo, Sombra sobre la Tierra, que me acuerdo clarito, que lo recomendó en una clase y fui corriendo a comprar el libro, o a pedirle a mi padre, pasame música de Brahms, porque Flo dijo, ¿no? Y eso creo que era bastante general en nuestra generación en los que estábamos ahí sentados, ¿no? Tenía además en esas clases, bueno, una gran ironía, sarcasmo permanente en sus críticas, mucha malicia, que era muy divertida también, o sea, nos hacía reír, se enojaba, y pues también cuando se enojaba nos hacía reír, se enojaba de nuestro silencio, de cierta apatía, porque él era todo lo contrario como profesor, ¿no? Digamos, él transmitía justamente, estaba totalmente reñido con la apatía o la bulia académica, que la hay también. Era alguien que estaba siempre con el motor prendido, siempre con el motor encendido como profesor, y eso creo que es lo mejor que un profesor puede transmitir a un alumno. Bueno, eso lo digo como estudiante, como alumna de aquel momento, y que me considero alumna hasta el día de hoy, ¿verdad? Pero creo que me gustaría centrarme a partir de ahí en lo que llamé la actitud intelectual. ¿Cuál era la forma de abordar los problemas, ¿no? Y eso creo que realmente marca el libro que estamos presentando hoy, porque en Flo hay un afán incansable por encontrar lo que está escondido, por buscar, digamos, los ríos subterráneos de las cosas, por sondear los bajos fondos. Es alguien que nunca se conforma con la primera impresión, con las visiones más planas de las cosas, siempre está buscando los espesores, ¿no? Lo que corre por debajo, y eso es algo que me parece que ha mantenido siempre y que, digamos, en la oralidad como profesor y también como escritor, como investigador, ¿verdad? Una especie de sospecha permanente por lo que dicen otros y por lo que dice él mismo, digamos, yo diría una insatisfacción productiva, ¿no? La permanente crítica y autocrítica y autorrevisión de todo lo que decía y lo que escribía, ¿verdad? El pensamiento en constante ebullición. Y eso, bueno, es algo que nos marcó a muchos y creo que define muchísimo no solamente su actividad como docente, sino también, como decía, su actividad como investigador y como escritor, aunque como comentábamos hoy no publicó demasiado, ¿verdad? Pero en los escritos que tenemos se puede detectar eso. Incluso me pasó estos días leyendo el libro y releyendo, porque muchas de las cosas que están en el libro yo ya las había leído, ¿verdad? Que me ponía a leer y me sonreía, porque es un poco como escucharlo, porque uno lee el libro y aparece esa cosa sagaz, un poco despiadada, ¿no? En la crítica y
esa incomodidad que a él tanto le gusta, ¿no? Es una incomodidad con el problema y consigo mismo, ¿no? Una especie de inquietud permanente. Bueno, con respecto yendo más digamos, a lo que podríamos decir, llamar la alianza entre Juan Flo y Torres García, pues yo creo que hay una especie de alianza o simbiosis, o quizá para no exagerar tanto, una feliz articulación. Creo que el caso misterioso de Torres García, o el misterioso caso Torres García, como él mismo le llama, es ideal para una cabeza como la de Flo. ¿Por qué? Porque la propia obra teórica y práctica de Torres es muy difícil de entender, es muy autocontradictoria, por lo menos así lo parece, es paradójica. Entonces Flo está realmente a sus anchas, está en su salsa porque encuentra un problema, un tema de estudio que es como su espejo, es decir, está tratando de desentrañar algo, está buscando un hilo en una cosa que está enmarañada, que es como un enjambre de contradicciones y cosas que Torres dice y luego se desdice y va y viene, y me parece que por lo menos yo cuando lo leo veo ese disfrute, ¿verdad? Esa satisfacción del tipo que tiene entre manos algo complicado y que está permanentemente tratando de ver qué es lo que hay detrás de eso, ¿no? Por eso yo hablaba un poco de la alianza de Flo y Torres, incluso la forma en que Flo presenta a Torres en muchos casos, ¿no? Porque habla del empecinado, el empecinamiento, la obsesión, el incomprendido, acusado de dogmático, ¿verdad? Es un poco, también parece que hablar un poco de sí mismo, porque Flo también es empecinado, también ha sido acusado de dogmático, o sea, tienen como, yo creo que Flo un poco se mira a sí mismo, quizá me equivoque, lo estoy diciendo con total atrevimiento, pero es una interpretación, y me parece que eso le da un placer extra, ¿verdad?, en el análisis profundo de la obra de Torres. ¿Qué pasa? También él plantea, bueno, en este libro hay de todo, ¿no? Es una compilación donde hay escritos de diferentes momentos, de diferente tono, de diferente jerarquía, hay textos más importantes que otros, no están ordenados cronológicamente, sino en una secuencia que intuyo que es más bien como de asociación de ideas, de concatenación de ciertos problemas, ¿no? Aparece el episodio Nueva York, aparece el episodio Cataluña, aparecen como cosas como nudos coherentes que se van como sucediendo en el libro, ¿no? En este libro, bueno, digamos que Flo se despacha, porque bueno, obviamente es un compendio, ¿no? Entonces tenemos la posibilidad de ver prácticamente todo el pensamiento de él sobre Torres García, y vemos también una gran, ¿cómo decir?, redundancia, en el mejor sentido de la palabra, porque las ideas aparecen y reaparecen, y Flo se repite, pero en el mejor sentido del término, como si estuviera dando una clase, es decir, aparece una idea y esa idea aparece luego en otro texto dicho de otra manera y se refuerza a sí misma, y esa redundancia me parece una de las cosas más lindas que tiene el libro porque, como decía, es como una larga clase donde él va hablando de Torres y va reforzando y también contradiciendo a veces sus propias ideas, ¿no? ¿Cuáles son esas contradicciones, digamos, o esas paradojas que a primera vista aparecen en Torres García? Bueno, son muchas, ¿no? Yo voy a nombrar algunas, muy conocidas quizá. Torres aparece aquí, y creo que en realidad lo era, ¿verdad?, como un personaje muy controvertido, muy oscilante, quizá contradictorio, ¿verdad?, que está siempre tensionado entre el apego a la modernidad y el rechazo por la modernidad, el amor a las vanguardias, está deslumbrado por la vanguardia, pero harto de la vanguardia, por lo menos cuando llega al Uruguay, ¿verdad?, está siempre tensionado entre, como podríamos decir como Ardaud, ¿no?, entre cierto positivismo y cierto espiritualismo, entre razón e intuición, entre platonismo y el apego a las cosas reales, a lo sensual, al mundo. Y bueno, todo eso obviamente es complicado en Torres García, y no sé si es complicado para Flo. Creo que, como decía al principio, creo que para Flo es un disfrute encontrarse con alguien y con algo, como es la obra de Torres, que es
tan complicada de entender. Y ahí aparece esa especie de labor terapéutica que hace Flo, ¿no? Que intenta es como si tratara de mostrar lo que está latente detrás de todo eso, ¿no? De todo eso que nosotros vemos, por lo menos los que no estamos tan, digamos, avisados, ¿no? Podemos pensar que, bueno, que Torres García no sabía lo que decía, o que decía una cosa y luego decía otra, ¿no? Y que era totalmente incoherente, ¿verdad? Entonces lo que hace él es tratar de desmontar todo eso, de mirar por debajo, de mirar por detrás y encontrar ese hilo, ¿verdad? Ese hilo conductor que está debajo. Por eso lo veo casi como una operación terapéutica, analítica, ¿no? Como de casi que le está diciendo a Torres lo que Torres quizá no sabía de sí mismo, ¿no? Yo lo veo un poco así. Y bueno, y efectivamente, ¿no? Hay unos textos de Torres donde aparecen todas esas contradicciones, ¿no? Entre la piedra y la varilla niquelada, entre la olla de barro y no sé qué, y la referencia a la modernidad como algo que lo tiene atormentado, que lo tiene torturado, ¿verdad? Por el año 41 tiene unos textos donde dice que, bueno, que su conflicto con la modernidad lo ha atormentado toda su vida y que quiere liquidar eso para siempre, ¿verdad? Tiene realmente una situación teóricamente y afectivamente complicada con respecto, sobre todo al arte de las vanguardias, con esa ligereza, con esa frivolidad o con esa cuestión un poco volátil, ¿verdad? Que en determinado momento lo deslumbra y que cuando llega a Uruguay ya realmente viene con otra propuesta, ¿no? Con una propuesta que ahora lo voy a comentar, pero que está, si no en las antípodas, está como digamos, intentando superar esa experiencia de las vanguardias, ¿verdad? E ir para otro lado, hacia la conquista de un arte universal, eterno, que paradójicamente termina siendo un arte local, ¿verdad? Porque como el propio Flo dice, en la búsqueda de ese arte universal y ahistórico, Torres García nos legó una historia, nos legó algo propio, ¿no? Pero bueno, en esa búsqueda y en ese escrutinio, en esa especie de disección que hace Flo, porque es así, abre, corta, ¿verdad? Mira, es como un bisturí, ¿no? Que va desentrañando qué es lo que hay detrás del fenómeno, como él dice, del caso misterioso de Torres García. Él maneja algunas hipótesis, que es lo que quiero marcar acá, porque creo que Gabriel va a ir mucho más en profundidad, digamos, con respecto a los detalles del libro, ¿no? Pero creo que hay algunas hipótesis que son particularmente interesantes y que creo que son las claves del libro. La primera es, un poco ya lo mencioné, la convicción que tiene Flo de que Torres ha sido totalmente malentendido, ¿no? De que hay un gran malentendido de la crítica, de los comentaristas sobre la obra de Torres, y es muy a la Flo, ¿verdad? Muy despiadado cuando lo dice y lo plantea. Y justamente eso es como el gran disparador de su obra crítica sobre Torres García. ¿Qué es lo que dice Flo? En Torres hay casi como una cuestión inversamente proporcional, ¿verdad? Entre la admiración que se le tiene, como él dice, una admiración automática, una especie de reverencia acrítica e incondicional, ¿verdad? Pero absolutamente superficial, y la incomprensión que hay, es decir, se lo admira pero nadie lo entiende, ¿verdad? Hay una especie de grifa Torres García, ¿verdad? Bueno, y a Flo eso lo pone, no sé, no quiero decir, pero furioso, pero bueno, hay algo ahí como que le molesta, ¿no? Y es contra eso que él va, ¿no? Él va, creo que gran parte de su impulso es justamente no solamente desentrañar el enigma, como él mismo dice, el enigma Torres García, sino desmontar toda ese bronce superficial, ¿verdad?, que cubre a la obra de Torres García. ¿Cuáles son los dos grandes equívocos para él de esa mirada crítica previa, ¿no? Primero, la subestimación de los escritos de Torres, es decir, el haber concentrado solamente la mirada en la pintura y haber dejado un poco de lado la obra teórica. Para Flo, justamente la obra teórica y la obra práctica, es decir, la palabra y el pincel, podríamos decir, son cosas que están inextricablemente unidas en Torres.
E incluso dice que el texto escrito no solamente no es subsidiario de la pintura, sino que muchas veces llega a ser determinante de la obra pictórica de Torres. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el haber dejado de lado a Montevideo, ¿no? Lo que dice Flo es, los críticos han mirado todo, pero casi no han mirado lo que pasa en Montevideo. Y para él es en Montevideo donde está la gran revelación de cuál es el proyecto de Torres García, el gran secreto, ¿no? Eso son palabras de Torres en una carta que envía desde Nueva York, ¿no? El propio Torres dice, tengo un gran secreto, y bueno, y Flo interpreta que ese gran secreto es, ¿cuál es? Su gran proyecto utópico, que es el de venir a esta tierra provinciana, postiza, conservadora, de medianías, ¿no? La tierra basferreiriana, podríamos decir, del término medio, ¿no? Y instalar o impulsar, ¿verdad?, un proyecto que es el de un arte, como decía hoy, anónimo, eterno, universal, totalmente contrapuesto a lo que eran las vanguardias europeas en aquel momento. ¿Qué es lo que hay detrás de eso para Flo? Para él, detrás de eso está la convicción del propio Torres de que el arte moderno, si seguía por ese camino, iba hacia un callejón sin salida. El vislumbrar la muerte inminente del arte moderno. Entonces, Flo dice, Torres llega a Uruguay con la intención de salvar al arte moderno, de salvarlo de su propia muerte. Y lo logra, no lo logra, en realidad se frustra el proyecto, pero lo intenta, ¿verdad?, a través de la construcción de esa utopía. Y por eso lo compara con Duchamp, aunque uno a priori diría, ¿qué tiene que ver Torres García con Duchamp? Bueno, Flo lo dice, tienen en común cierta intención más o menos explícita de salvar al arte moderno de su propio suicidio, podríamos decir, ¿no? Entonces, bueno, primera hipótesis, la incomprensión absoluta de la crítica previa, ¿verdad?, sobre la obra de Torres García en base a dos equívocos, ¿verdad? El darle muy poco peso a la obra escrita de Torres y el haber dejado en un lado marginal la etapa montevideana que para Flo es central. Bueno, hay algunas hipótesis que derivan de ahí, ¿no? La segunda hipótesis que yo rescataba de todo esto es justamente eso, ¿no? La articulación estrecha entre la obra pictórica y la obra teórica. Y, bueno, por supuesto también la percepción de Montevideo como el nudo, como el núcleo central, ¿verdad? Como el lugar de la construcción de esa gran utopía. Y ahí es muy interesante cómo Flo describe el modo en que Torres percibe, ¿no?, la cultura nuestra, la cultura latinoamericana en general, ¿no?, colonial o colonizada, ¿no?, mestiza y postiza en el peor sentido de la palabra, y cómo, por lo menos a juicio de Flo, eso genera también, retroalimenta gran parte de la incomprensión con la que Torres García es, en cierta medida, recibido y procesado, deglutido, digamos, por la cultura local. Bueno, ¿qué más? Otra hipótesis importante del libro es que, en definitiva, que también se deriva de lo que venía comentando, que las contradicciones de Torres no son tales. En el fondo, detrás de esas aparentes rupturas permanentes, ¿verdad?, a nivel del lenguaje, a nivel de la obra pictórica, hay efectivamente, ya lo dice, una peculiar clarividencia, dice Flo, casi profética, ¿verdad?, de pensamiento. Es decir, está enunciando Flo que hay efectivamente una cosa continua, que hay algo que le da coherencia, unidad y continuidad a una obra que para los no iniciados, o para los que se creen iniciados, diría Flo, es totalmente incomprensible o ha sido mal entendida. Bueno, y cita algunos ejemplos, ¿no? Cita a La Huerta, a Juan José La Huerta, de una manera muy irónica, para mí muy disfrutable. Cita también a Kahlenberg, en el sentido de que ve en Torres un precursor del arte cinético, y se enoja, ¿no? Lo cita y se enoja porque está convencido de que están totalmente equivocados. Y bueno, y voy terminando. Además de plantear estas hipótesis, Flo nos dice
que, bueno, él se ve a sí mismo también como un alumno, ¿verdad? Torres es en gran medida también su maestro, y él rescata dos grandes no, dice, ¿no?, de lo que nos dejó Torres García. El no al folclorismo, que me consta que Flo también está, digamos, suscribe totalmente eso, ¿verdad? Y el no al cosmopolitismo, en el sentido de la copia banal o acrítica, ¿verdad?, de los legados que llegan de otros lugares, ¿no? Entonces habla de justamente la contribución de Torres a la construcción de una suerte de vanguardia, de apropiación de la vanguardia, ¿verdad?, en una clave local, al mismo tiempo que destruye la vanguardia. Otra paradoja, ¿verdad? Es como si dijéramos, bueno, Torres nos ayuda a apropiarnos localmente de una vanguardia, pero en el mismo acto de hacer eso está matando, está destruyendo a la vanguardia que lo tiene tan preocupado, tan atormentado desde hace tantos años. Bueno, y nada, simplemente termino reafirmando esa sensación que me da y que me dio siempre en realidad, de que Flo de algún modo se veía un poco, o se ve en realidad un poco en el espejo ese de Torres cuando justamente afirma, ¿no?, ese carácter empecinado, esa incomodidad con el medio en cierto modo, y además lo dice, en una cultura transaccional y morigerada, representaba un ejemplo casi obsceno de apasionamiento y cerrazón doctrinaria. Creo que esta frase para mí cabe perfectamente en la figura de Flo. No creo que sea coincidencia, bueno, quizás sí, pero percibo como una especie de identificación, y ahí estoy haciendo un poco de psicología, pero me parece, o por lo menos me divierte verlo así. También la soledad de Torres, la osadía, ¿verdad?, para tener un camino propio. Creo que todo eso vale también para la figura de Flo, más allá de que siempre ha estado rodeado de estudiantes y de amigos. Cuando digo soledad me refiero a un pensamiento que es propio de él, ¿verdad?, y que no se parece a nada más que al pensamiento de Juan Flo, así lo veo yo. Y bueno, y le doy la palabra a Gabriel. Nada, con esto espero devolver un poco de lo que he recibido de mi profesor, y agradecerle, aunque bueno, no está acá, pero agradecerle la lucidez, la erudición, el humor y el mal humor también, porque también a veces venía bien. Bueno, gracias.